¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cada uno de ustedes. Hola, Diego. Hola, Diego. Hola, Mayarit. Hola, Yamile. Hola, Dana. Hola, Nicole. Hola, André. Antonella, Génesis, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, está Raider, Lucero, Geraldine, chicos. Espero que se encuentren muy bien, ¿eh? Espero que estén teniendo un gran miércoles, muchachos. Y bueno, espero también cumplir con sus expectativas del día de hoy, pues y hacer una clase muy buena en Historia Universal, ¿bien, chicos? Bien, muchachos. Sí se logra visualizar mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, excelente, chicos. Y arrancamos, muchachos, con nuestra primera pregunta, el despotismo ilustrado, muchachos. ¿Ellos recuerdan, muchachos, qué es el despotismo ilustrado? A ver, ¿qué dicen? El despotismo ilustrado es... A ver, ¿qué es el despotismo ilustrado, chicos? Ya, la ilustración adaptada al absolutismo, ya, claro, o sea, es el intento de los absolutistas, ¿no? De evitar que las ideas de la revolución crezcan más, ¿no? Recuerde que el Deportivo Ilustrado cuenta con una frase, ¿no? Una frase llamativa, que se conoce como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? ¿Qué significa, chicos, todo para el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Qué significa, chicos, qué significa todo para el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Ya? Esa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿cómo lo puedes, interpretar? Claro, o sea, que el rey les hace creer al pueblo, ¿no? Que el pueblo está siendo escuchado, ¿no? Claro, muy bien. Pero que en realidad no es así, ¿no? En realidad, pues, en realidad el pueblo está siendo manipulado, ¿no? Un claro ejemplo, muchachos, un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, muchachos, del despotismo ilustrado son las reformas borbónicas, ¿no? Y yo les pregunto algo. En las reformas borbónicas, muchachos, ¿la intención de las reformas borbónicas cuál era? ¿Ayudar a América? O sea, ¿las reformas borbónicas buscaban, chicos, ayudar a América o buscaban que el poder del rey se consolide? ¿Qué es lo que buscaban las reformas borbónicas, muchachos? Claro, o sea, las reformas borbónicas, chicos, buscaban que el poder del rey se consolide, ¿no? Claro, aumentar la riqueza de España, ¿no? O sea, no tenía en ningún momento, si bien es cierto, se utiliza, ¿no? La intención, la idea, ¿no? Del rey y todo lo demás, ¿no? Perdón, de América y todo lo demás, ¿no? En realidad, pues no, su intención no iba por ahí, ¿no? Era la búsqueda de mejorar la situación de España, ¿no? Eso es lo que quería en realidad, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, ese es el despotismo ilustrado, ¿no? Ahora, ¿por qué nace el despotismo ilustrado? Porque las ideas de la revolución comienzan a crecer a gran medida, ¿no? Comienzan a crecer bastante, las ideas ilustradas comienzan a tener impacto, ¿no? Y el rey obviamente se preocupa, pues el rey busca por todos los medios evitar pues un problema mayor, ¿no? Y es por eso que se aplica pues el famoso despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿ven, chicos? Ahora, ¿en realidad el pueblo está participando? No, ¿verdad? No, no, no. El pueblo no está participando, ¿no? El pueblo está solamente le están haciendo creer, ¿no? Que está siendo
que está que va a participar, ¿no? Pero en realidad no va a participar, bien, chicos. No, no va a participar, pues sí, obviamente, pues en este caso, el, el, el pueblo va a seguir siendo excluido, ¿no? Ujú. Entonces, eso significa, chicos, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿eh? Bien, muchachos. Ujú. A ver, dice. ¿Cuál sería la clave acá entonces? La primera. El despotismo ilustrado fue una respuesta de las monarquías absolutas frente a la difusión de la ilustración, caracterizándose por, muy bien, claro, la modernización del Estado, ¿no? Claro, se buscaba modernizar el Estado, ¿no? Pero limitándose por la exclusión, ¿no? Claro. Se excluye, ¿no? Al pueblo, ¿no? Claro, el pueblo sigue siendo excluido, ¿no? O sea, le hacen creer al pueblo que el pueblo está siendo escuchado cuando en realidad, pues, el pueblo va a estar excluido, ¿no? Así que la clavecita aquí efectivamente es la E. Chicos, muy bien. Ujú, ujú. Muy bien, chicos. Continuamos. Dos. ¿Qué marcamos en la dos, muchachos? La formación de las colonias inglesas, ¿ya? En América del Norte. Implicó el establecimiento de un capitalismo mercantil de una creciente autonomía como parte del pactismo entre la corona y sus súbditos. En relación con dicho proceso, identifique la o las alternativas correctas. A ver, chicos, debes recordar algo, ¿no? El, las 13 colonias, ¿en qué se diferencian, muchachos, de las colonias americanas, de las colonias de América del Sur, chicos? ¿En qué se diferencian? ¿Alguien recuerda, chicos, en qué se diferencian? Las colonias de América del Sur, de América Central, ¿en qué se diferencian, chicos, de las colonias inglesas en América del Norte? ¿Cuál es la diferencia marcada entre estas colonias? Ya, claro, las del norte tenían instituciones locales, muy bien. Tenían cierta participación también, ¿no? O sea, tenían como que un curso, o sea, tenían el tema, muchachos, tenían, chicos, el tema de las ideas ilustradas, ¿no? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se da, chicos, por ejemplo, el problema el problema, por ejemplo, chicos, de los impuestos, de arranque se van y se pelean, o llaman a representantes de las colonias. Llaman representantes, pues. O sea, ellos tenían una representación, pues, muchachos. Ellos tenían una representación. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Eso se ve en América del Sur? No, pues chicos, en América del Sur no. En América del Sur cada uno bailaba con su pañuelo, ¿no? En América del Sur no había representatividad, chicos, ¿ah? O sea, recién van representantes en la Corte de Cádiz, ¿no? Ahí recién van, ¿no? Pero no es que hubo normalmente representatividad, ¿no? No hubo representación, chicos, ¿ah? Entonces, las colonias tuvieron cierta libertad, ¿no? Cierta facilidad, cierta autonomía que le cedió, ¿no? El rey. Claro, es que ellos eran súbditos del rey, ¿no? Seguían siendo súbditos del rey, el rey les había dado autonomía, ¿no? Y a cambio de eso tenían que pagar impuestos, ¿no? Tenían que pagar impuestos que lógicamente tenían que presentar, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Muy bien, ahora sí. Ujú. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de América del Sur, de América del Centro, ¿no? El Resto de México, que tenían todas las instituciones mandadas por el propio rey, ¿no? El rey era el que los elegía, ¿no? El rey los mandaba, ¿no? O sea, desde Madrid venían todos, pues, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Entonces dice.
Implicó el establecimiento de un capitalismo mercantil con una creciente autonomía como parte del pacticismo entre la corona y sus súbditos. En relación con dicho proceso, identifique las alternativas correctas. Uno, la temprana autonomía política y religiosa de las colonias favoreció el desarrollo de instituciones locales y prácticas de autogobierno. Sí, claro que sí, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Sí, tuvieron autonomía, no tuvieron cierta facilidad, ¿no? Ujú, verdadero. Dos, el limitado control estatal directo por parte de Inglaterra limitó la subordinación colonial y fortaleció las identidades locales. Sí, claro que sí, ¿no? Obviamente. Se le dio facilidades, ¿no? O sea, no hubo tanta presión como en América del Sur, ¿no? En América del Sur sí hubo presión, en América del Centro hubo presión, ¿no? Aquí en América del Norte no, ¿no? Las colonias del norte tuvieron libertad, ¿no? Entonces, sí se formó una identidad local, ¿no? Como colonos, ¿no? Que ojo, eran súbditos del rey, ¿ya? Se sentían parte de Inglaterra. Pues cuando se ven los problemas de los impuestos, no rompen inmediatamente, no buscan el diálogo. ¿Qué es lo que pedían los colonos? ¿Qué es lo que defendían los colonos? ¿Qué buscaban los colonos? Representación, claro, muy bien. Lo que ellos pedían era representatividad, ¿no? Ujú. Claro, pues muchachos. Muy bien. Y pues lógicamente, y pues cuando se le niega eso es donde se da el conflicto, ¿no? Y revienta todo, ¿no? Ujú, bien. Tres, la economía colonial fue mixta porque combinó plantaciones esclavistas en el sur con actividades comerciales en el norte, sí, verdadero. Bueno, cuando nace Estados Unidos como nación, ¿no? Va a tener ese problema, ¿no? Que los del sur son esclavistas y los del norte son comerciantes, ¿no? Industriales. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque no va a cohesionar, pues, ¿no? La esclavitud en Estados Unidos va a continuar. Recién en la década del 50 más o menos se acaba, cuando se da la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Donde destaca, por ejemplo, la figura de Abraham Lincoln, ¿no? Bien, chicos. Cuatro, la colonización inglesa reprodujo un modelo centralista similar al aplicado por España y Portugal. Falso, ¿no? Falso, chicos. El modelo inglés es diferente, ¿no? El modelo inglés es distinto, ¿no? No es como el modelo eh, español, ¿no? Los españoles tenían un virreinato. Portugal era el reino de Brasil, el reino de Portugal en Brasil, ¿no? Bajo la representación del rey completamente ahí, ¿no? Mandar las autoridades, mandar las leyes, ¿no? No, en América del Norte hubo libertad, ¿no? Le dieron facilidades al colono, ¿eh? Claro, eran súbditos del rey, sí, ¿no? Pero el rey le dio control de su territorio, ¿no? Para que ellos puedan administrarse, por así decirlo, ¿no? Bien, chicos, así que efectivamente la clave de la 2 es delito, ¿bien? Muy bien, chicos, muy bien. Ujú. ¿Qué marcamos en la 3, muchachos? A ver, Geranice la ley. A ver, muchachos, dice 3. Las medidas fiscales y comerciales impuestas por la corona británica en el siglo XVIII incidieron decisivamente en el proceso que condujo a la independencia de 13 colonias. En ese contexto, dichas disposiciones explican cómo ya. Chicos, ¿por qué se dio el problema? ¿Por qué se dio el problema con las colonias? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa, chicos, es que Inglaterra venía gastado, ¿no? Económicamente venía gastado. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué venía gastado Inglaterra, chicos? Por la guerra, claro, pues. Sobre todo, ¿por qué guerra, chicos? Claro, la guerra de los 7 años, ¿no? Muy bien, claro. La guerra de los 7 años, ¿no? Una guerra contra Francia fue la que le costó, ¿no? Fue dura para Inglaterra, ¿no? Y por eso y es por eso, muchachos, que Inglaterra decide, pues, ¿no? Subir los impuestos, ¿no? Y esa subida de impuestos, ¿quién va a pagar pato, chicos?
Las colonias, pues claro, las colonias son las que pagan pato, ¿verdad? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, muchachos, ahora les pregunto, ¿a dónde van a ser aplicadas estos impuestos? Al comercio, pues claro. Va a ser aplicado principalmente, pues, a productos que los ingleses consumían constantemente, ¿no? O que utilizaban constantemente, ¿no? Como por ejemplo, está el tema del té, por ejemplo, ¿no? Que es el que más le molesta, ¿no? Está también el tema del azúcar, ¿no? Del papel timbrado, ¿no? Una serie de productos que van a empezar a tener pues una alta concentración de impuestos, ¿no? Y que, claro, Inglaterra, a las colonias le van a afectar porque lo utilizan constantemente, ¿no? El papel timbrado, chicos, es el sello oficial, ¿no? Para que un documento pueda tener trámite, ¿no? O sea, si no tenía el sello, no podía estar en trámite, ¿no? E Inglaterra lo va a comenzar a vender, ¿no? De esta manera le va a sacar un provecho, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, recuerden de que luego se da el motín de Boston, ¿no? Ante el reclamo, ¿no? Por el tema de los impuestos, ¿no? Los colonos se visten de nativos, ¿no? Y arrojan el té, ¿no? Lo que hace, pues, que la relación ya se rompa, ¿no? El castigo va a venir por parte de Inglaterra y luego van a haber problemas, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Entonces, obviamente, la política de Inglaterra, ¿no? Buscó una estrategia de recaudación fiscal, ¿no? Lo que trasladó una carga financiera hacia los colonos, ¿no? Una serie de impuestos graves, ¿no? Y pues esto generó pues el cuestionamiento del principio de representación política, ¿no? Y los colonos van a decir que ellos no tienen un representante en las colonias, ¿no? Perdón, no tienen un representante en el Parlamento inglés, ¿no? Entonces, ante la figura de no tener un representante, van a sufrir pues la carga tributaria, ¿no? ¿Y qué proponen ellos? Un representante en el Parlamento. ¿Y qué le ofrece, chicos, qué le ofrece Inglaterra? Sí, sí, sí. Le va a ofrecer una representación a Meyes. ¿En qué sentido, Ramiro? No, o sea, le dicen de crear a un representante, pero que ese representante va a ser inglés. O sea, dice, te vamos a mandar un representante, pero ese representante es inglés, ¿no? Entonces, obviamente que no tenía ningún sentido, pues, muchacho, ¿no? O sea, era nada eso, pues, ¿no? ¿Te acuerdas de decir, te voy a mandar un representante? Sí, pero ese representante por si acaso es inglés, ¿no? Entonces, no, no, al final y al cabo, muchachos, pues lógicamente las colonias no van a estar de acuerdo con eso y es por eso que se termina pues rompiendo todo, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, perfecto. Continuamos. Pregunta 4. A ver, ¿qué marcamos en la 4, chicos? La Convención de Filadelfia. Hubo cuatro, hubo cuatro chicos, perdón, hubo dos convenciones, ¿verdad? O también conocidos como los Congresos de Filadelfia, ¿no? ¿No? Dos negociaciones, ¿no? ¿Por qué, muchachos, no rompen inmediatamente ¿por qué no se rompe inmediatamente, chicos, con Inglaterra?
Porque lógicamente ellos eran pues leales, ¿no? Ellos eran leales, pues chicos, a la colonia, a la colonia inglesa, ¿no? O sea, no es que muchachos automáticamente se rompían, ¿no? Bien, bien, chicos, muy bien. Hay que tener muy en cuenta eso, muchachos. Ahora, en la primera reunión de Filadelfia, en el primer congreso de Filadelfia, se rompen las relaciones comerciales y en el segundo ya se declara la guerra, ¿no? Bien. Dice, la Comisión de Filadelfia respondió a la necesidad de fortalecer el poder central y sentar las bases del Estado federal. Claro, cuando se reúnen muchachos en la perdón, en la segunda oportunidad, también se va a redactar, ¿no? La Declaración de Independencia, ¿no? Donde se van a poner, pues, los principios de la Ilustración y le van a otorgar un plus, ¿no? La búsqueda ¿no? de la felicidad, chicos. ¿Qué es la felicidad, muchachos? ¿Qué es la felicidad, chicos? Un pollo a la brasa, Ramiro, ya, muy bien. Para Ramiro es un pollo a la brasa, vale, vale, vale. Ingresar es la felicidad, mi vacante. Muy bien, excelente. Ingresar a San Marcos, claro, chicos. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, chicos. O sea, ¿la felicidad es homogénea? O sea, ¿todos tienen como felicidad ingresar a San Marcos? No, ¿verdad? No. O sea, la felicidad es de cada uno, ¿verdad? Cada uno va a ver lo que le hace feliz. Y es por esa razón que nosotros tenemos que entender que cada uno va a buscar a su manera, a su estilo, en su propio camino, la felicidad, ¿no? Ujú. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso, ¿eh? Ahora, Estados Unidos se ha convertido en un estado federado, ¿no, chicos? En un estado federado. Eso quiere decir que va a tener representación de cada colonia, ¿no? A ver, veamos. Uno, la Constitución de 1787 estableció un sistema político federal, ¿es correcto? Que subordinó la soberanía de los estados a un estado central fortalecido, sí, verdadero. Hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo un estado federado, Estados Unidos, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, la forma de su elección presidencial para que puedan entender por cómo funciona ese estado federado, ¿no? Dos, el principio de separación de poderes implicó un sistema de controles recíprocos entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, claro. La separación de poderes es algo que ellos también plantearon, ¿no? Muy bien. Tres, el presidente de la República era elegido por sufragio directo y ejercía el cargo por un periodo indefinido. Chicos, el presidente era elegido por un periodo indefinido, o sea, era como una especie era una especie, muchachos, de vitalicio. No, falso, pues no. Tenía un tiempo, ¿verdad? Que normalmente regía entre los 4 a 5 años, ¿no? Y era con un tiempo definido, claro. Cuatro, el Congreso bicameral combinó la representación popular en la Cámara de Representantes con la Alta de elección indirecta, sí, ¿verdad? El Congreso que se estableció en Estados Unidos fue un Congreso bicameral, ¿no? Y ahora, chicos, recuerden de que Estados Unidos ha tenido en toda su historia una sola constitución. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa que haya tenido, ok, haya tenido solamente una constitución? ¿Qué significa, chicos, que haya tenido una sola constitución? Claro, que una estabilidad, pues, muchachos, por supuesto. O sea, tú puedes criticar a Estados Unidos por diversas razones, ¿no? ¿Eh? Puedes criticar a Estados Unidos, ¿no? Capaz tú eres Team Backbone y no es que ahora está.
que ha lanzado su mensaje a los latinos y todo lo demás. Pero, pero no puedes negar que Estados Unidos ha puesto por encima de sus principios, pues, políticos, ¿no? O sea, se ha respetado, chicos, ¿no? ¿Eh? Ujú. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ujú. ¿Todo claro hasta acá? Clave entonces sería, muchachos, la B, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. La Revolución Francesa. Excelente, chicos. Pregunta, muchachos. Pregunta, muchachos. Dígame, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa, chicos? Crisis agrícola, crisis fiscal, ideas ilustradas, muy bien. Muy bien, perfecto. Gobierno sin control, tiranía de los reyes. Más que tiranía de los reyes, Andrea, sería una especie de mediocridad de los reyes, ¿no? Porque en realidad los reyes fueron muy mediocres, ¿no? Los reyes chicos, la verdad que fueron muy, pero muy, muy mediocres, ¿ah? Los reyes, muchachos, demostraron, pues, demostraron ser muy ineficientes, muchachos, ¿ah? Muy, muy, muy ineficientes. ¿Por qué, profe? Porque los reyes, bueno, sobre todo, muchachos, Luis XVI, ¿no? Le toca vivir con una Francia, pues, que era la peor Francia de los últimos años, ¿no? Y demuestra, pues, claramente que, que era un desastre, ¿no? O sea, Luis XVI demuestra que no está preparado, muchachos, para poder gobernar en Francia, ¿no? Demuestra claramente que el camino de Francia no iba por ahí, ¿no? Bien, chicos, muy bien, ahí estamos. Ahora, Luis XVI tenía a su esposa, ¿no? ¿Cómo se llama su esposa, muchachos? María Antonieta, ¿verdad? Eran reyes chicos que habían entrado al poder muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, eran reyes que en realidad habían llegado al poder muy, muy jovencitos, ¿no? Y que lógicamente, pues, chicos, ¿tú te imaginas a alguien con plata y joven, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas, chicos, a alguien con dinero y con plata y con poder? Claro, pues muchachos, te lo vas a o sea, que lo vas a destruir, pues, ¿no? Y eso fue lo que pasó, pues, muchachos, ¿no? Eso fue lo que terminó pasando, ¿no? Lo que van a hacer, chicos, es agarrar, ¿no? La, Van a agarrar, chicos, la Francia, muchachos, de la peor Francia de todas, y ellos van a hacer grandes fiestas, grandes banquetes, ¿no? Un descontrol completo, chicos, o sea, un descontrol completo, y eso termina, pues, dejando claro que Francia, pues, está atravesando el peor momento de su historia después de casi 5 siglos, y tenía unos reyes muy mediocres, ¿no? A tal punto que dicen de que hacían tanta comida de que la comida la tiraban, ¿no? En la basura y que la población entraba como si fuese ratas a comérsela, lo que botaban, ¿no? Bien, chicos, ahí estamos. Uno. A ver, dice, la Revolución Francesa fue el resultado de la crisis del antiguo régimen originada por interacción de factores políticos, sociales, ideológicos y económicos. Con relación a lo anterior, identifique la o las alternativas correctas. Uno, el absolutismo monárquico limitó las reformas políticas exigidas por los nuevos sectores sociales. Verdadero, ¿no? Claro. Sobre todo la burguesía, ¿no? La burguesía era la que quería presencia política, ¿no? Y a la que no se la quieren dar, ¿no? Muy bien. Dos.
La sociedad estamental trasladó la carga fiscal al tercer estado, profundizando la desigualdad, sí, claro, ¿no? El tercer estado es el pueblo, ¿no? El pueblo es el que termina pagando pato, ¿no? Muy bien. Tres, las ideas ilustradas cuestionaron la legitimidad del poder absoluto y los privilegios, sí, por supuesto, pues chicos, es el gran, ya no solamente es un movimiento ideológico, ¿eh? O sea, ya no solamente, perdón, ya no solamente es un movimiento intelectual, sino que ahora es ideológico, ¿no? O sea, ahora tiene una propuesta, ¿no? Las ideas ilustradas tienen una propuesta, ¿no? Cuatro, la crisis agrícola y el endeudamiento estatal aceleraron el colapso del sistema, sí, pues chicos, ¿no? O sea, imagínate que Luis XVI tenía una Francia en crisis económica, con la gente muriéndose de hambre, y Luis XVI agarra y participa en la guerra, pues, de las 13 colonias, ¿no? Manda tropas a las 13 colonias. O sea, chicos, Francia moría de hambre. Y Luis XVI decide mandar tropas, muchachos. O sea, gastar el poco dinero que se tenía para, para apoyar para apoyar, muchachos, a Estados Unidos, ¿no? Es una decisión mala, ¿no? Porque al final, ¿quién terminó peor? Francia, ¿no? Francia se agudizó cada vez más en la crisis, ¿no? Bien, chicos, así que eso sería obviamente verdadero, ¿eh? Clave entonces, enano, ¿eh? Enanito. Bien, chicos. Muy bien, chicos. ¿Está aquí todo claro? Bien. La Asamblea Constituyente francesa expresó la crisis del antiguo régimen. Ya. A ver, chicos, ¿cuál es el primer momento ¿cuál es el primer momento, muchachos, de la revolución? No, pero la toma de la Bastilla ya es cuando la gente se cansa, pues, ¿no? O sea, siempre se toma como un momento, como un antecedente de una primera etapa a los estados generales, pues, chicos. ¿Qué son los estados generales? Es la conversación que se tiene, ¿no? Para llegar a una solución, ¿no? ¿Por qué? Porque habían una serie de impuestos, pues, que generaban un malestar, ¿no? Y que el pueblo quería solución, ¿no? Claro. Recuerden que los estados generales fue convocada por Luis XVI, ¿no? Y fue convocada en el Palacio de Versalles, ¿no? A petición de su ministro, ¿no? De Necker, ¿no? Necker fue el que le recomienda convocar a los estados generales, ¿no? Y pues la convocatoria de los estados generales termina rompiéndose, ¿no? Se va a la Asamblea Nacional, ¿no? El pueblo, el tercer estado decide pues romper con los estados generales, va a la Asamblea Nacional, ¿no? Donde juran darle a Francia una constitución, ¿no? En la sala de la pelota. Y luego de eso, pues se va a la Asamblea Constituyente, ¿no? En la Asamblea Constituyente recuerden que ahí toma la Bastilla, ¿no? ¿Por qué se toma la Bastilla? Porque el rey Luis XVI termina votando, ¿no? A la persona que más confianza le daba al pueblo, ¿no? ¿Recuerden quién era esa persona? ¿Recuerdan quién era esa persona que le da confianza al pueblo? No, ¿no recuerdan? Era el ministro, pues chicos, Necker, ¿no? El ministro Necker era el que le da confianza, ¿no? Claro, y lo votan a Necker y ya el pueblo revienta, pues, ¿no? El pueblo revienta y va con todo, ¿no, chicos? Va con todo, ¿no? Y pues de esta manera, muchachos, de esta manera, el 14 de julio, ¿no? Se toma la Bastilla, ¿no? Ah, dice.
Uno, la toma de la Bastilla evidenció la capacidad de movilización popular para frenar las pretensiones monárquicas. Sí, claro, ¿no? Claro que sí, ¿no, chicos? Por supuesto, pues. ¿Qué era la Bastilla, chicos? ¿Qué era la Bastilla? ¿Alguien sabe, chicos, qué era la Bastilla? La Bastilla era una prisión, chicos. Era una prisión, ¿no? Que hacía recordar, pues, al absolutismo, ¿no? Porque era una prisión donde había presos políticos, ¿no? Por eso era un símbolo, la Bastilla del absolutismo, ¿no? Y por eso que es tomada, ¿no? Bien, chicos. Dos, dice, la abolición del régimen feudal significó la ruptura jurídica del sistema de privilegios estamentales. Sí, ¿no? Sí, verdadero, ¿no? Porque sí se pierde, pues, en la Asamblea Constituyente se le da, por ejemplo, se le comienza a dar algún código al clero, ¿no? Se le comienza, pues, a quitar, por ejemplo, principios como el diezmo, ¿no? Tres, la Constitución Civil del Clero reforzó la supremacía estatal sobre la Iglesia francesa. Sí, ¿no? Claro. La soberanía de la gente sobre la Iglesia francesa, pues claro, ¿no? Una propuesta que se tenía era, pues, el tema de un Estado, ¿no? Fuera, ¿no? La secularización del Estado, ¿no? Sacar a la Iglesia de las decisiones del Estado, ¿no? La captura del rey de en Baranes consolidó de inmediato la ruptura definitiva con la monarquía, falso, ¿no? Falso, chicos. O sea, recuerden primero que o sea, no se rompe definitivamente la monarquía, ¿no? Porque la monarquía recién se rompe en la Asamblea Legislativa, cuando se le va a acusar a Luis XVI de traidor, ¿no? Y ahí recién se rompe, pues, la relación, ¿no? Porque recuerden de que cuando Francia elige, cuando Francia crea su constitución, Francia crea un estado de monarquía constitucional. O sea, no es que Francia agarre y dice, imponemos al rey, sacamos al rey y punto, no, no. La primera etapa es una etapa monárquica, es un rey y una constitución. Claro que eso se termina rompiendo, ¿no? Y ya se crea la república, ¿no? Pero el comienzo es una Francia con una monarquía constitucional, ¿bien? Bajo la figura del rey reina, pero no gobierna, ¿eh, chicos? Así que la clave aquí es avión, ¿eh, chicos? Avión. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, chicos, excelente. Siguiente pregunta. Siete, ¿qué marcamos? La D dice ya, muy bien, chicos. A ver, veamos. La Asamblea Legislativa, 1991, evidenció la diversidad de proyectos políticos surgidos tras la aprobación de la Constitución francesa. Claro, acá aparecen tres partidos, ¿no? Fuldenses, girondinos y jacobinos. En relación con los grupos que integraron, identifique la o las alternativas correctas. Uno, los fuldenses consideraban que la revolución había concluido y defendían una monarquía constitucional moderada, sí, verdadero. Los fuldenses eran pro rey, ¿no? Eran pro monarquía constitucional, ¿no? Era mantener la figura del rey como principio de autoridad, ¿no? Dos, los girondinos promovían una república federal y la expansión de la revolución, rechazando el uso sistemático del terror, claro, esto es verdadero. ¿Quiénes eran los girondinos, chicos? ¿Quiénes conformaban el bando de los girondinos? Ya, puede ser, pero ¿qué grupo social era? Claro, era la alta burguesía, pues claro. Claro, chicos, era la alta burguesía, ¿no?
Claro, pues muchachos, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Porque la alta burguesía son grandes comerciantes. Quieren cambios, sí, pero quieren cambios no tan grandes, ¿no, muchachos? ¿No? La alta burguesía no quiere que todos voten, por ejemplo, ¿no? La alta burguesía no quiere, o sea, no quiere darle participación política al analfabeto, pues, ¿no? Porque obviamente necesitan que ellos tengan el control político. Tres, los jacobinos concentraron su poder principalmente en la Asamblea Legislativa, desplazando a los demás grupos falsos, ¿no? ¿Cuándo tuvieron el poder los jacobinos? ¿Cuándo concentraron el poder los jacobinos, chicos? En la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo tuvieron el poder los jacobinos? Después, claro. Tuvieron recién en la convención, ¿no? En la convención jacobina, ¿no? Cuando estuvo al mando, ¿no? De Maximilian Robespierre, ¿no? Maximilian Robespierre, chicos, ¿no? Quien pues impuso el famoso gobierno del terror, ¿no, muchachos? El famoso gobierno del terror, ¿no? Un gobierno, pues, un gobierno, muchachos, que dicen que terminó con casi 40.000 franceses, ¿no? O sea, 40.000 franceses fueron, dicen, convocados a la guillotina durante ese periodo, ¿no? Con la famosa, el Tribunal Revolucionario, ¿no? Y el Comité de Salvación Pública, ¿no? Fue desastroso para Francia. Cuatro, la red social de los jacobinos se vinculó mayoritariamente a la pequeña burguesía y a sectores urbanos politizados, sí, claro, ¿no? Pues eso eran radicales, pues chicos, porque querían un cambio total, pues, ¿no? O sea, ellos no iban a estar como que, ya cambiamos esto poquito, no, no, ellos querían un cambio radical, pues, ¿no? Bien, chicos, sí que la clave aquí sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. O sea, sería uno, 2 y 4, ¿eh? Dedito. ¿Eh? Muy bien, chicos, 7 dedito. Muy bien, muchachos, excelente, ¿ah? 8, ¿qué marcamos en la 8? Los fulderes eran monárquicos, ¿no? Eran los defensores de la monarquía normalmente, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. 8. ¿Qué, qué marcamos en la 8, chicos? Ah, chicos. La E, dice Geraldine. ¿Qué dicen los demás? La E también, ya, dice muy bien. Dice, la Revolución Francesa produjo cambios estructurales que transformó la organización política, social y religiosa de Europa, sentando la base del Estado liberal moderno. En relación con dichas consecuencias, determina el valor de verdad de los fines enunciados. Uno, la soberanía popular reemplazó el derecho divino como fundamento de legitimidad del poder político. Claro, esto es verdadero, ¿no? Claro, o sea, el poder ya no era mediante legitimidad del providencialismo, ¿no? O sea, el poder del reino emana de Dios, ¿no? El poder emana de la gente, ¿no? La gente elige, ¿no? La gente elige a su gobernante, la gente es soberana, ¿no? Bien, chicos. Dos, el liberalismo político instauró la supremacía parlamentaria y la publicidad de la actividad política. Claro, verdadero, ¿no? O sea, el liberalismo plantea eso, ¿no? La supremacía del Parlamento, que el Parlamento tenga mayores implicancias, ¿no? Mayores decisiones, ¿no? Porque los parlamentarios igual lo iban a elegir la gente, ¿no? Tres, la eliminación del régimen feudal aseguró la igualdad social efectiva entre los grupos sociales. Falso, pues, chicos. Falso, muchachos, ¿no? La igualdad, chicos, voy a serte sincero, ¿ah? La igualdad es un punto mm, que suena más a algo romántico, ¿no? Una utopía, ¿no? Porque desde que el ser humano se organizó, desde que el ser humano empezó, ¿no? a desarrollarse, siempre hubo desigualdad, pues, muchachos. Siempre hubo distinción social, ¿no? Claro, hay estados donde hay desigualdad más marcada que en otros, ¿no? Pero siempre hubo, chicos, o sea, siempre hubo ese punto de desigualdad, ¿bien? Bien.
Cuatro, la secularización del Estado redujo la influencia institucional de la Iglesia en la sociedad. Sí, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, muchachos, con relación a la Iglesia por parte de los ilustrados? De la, de la, de los burgueses. ¿Cuál era la propuesta, chicos? O sea, ¿cuál era la propuesta con relación, chicos, a la influencia de la Iglesia con el Estado? ¿Me recuerda, chicos? O sea, lo que ellos planteaban era el Estado laico, pues, muchachos. ¿Qué es el Estado laico, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por Estado laico, chicos? ¿Chicos, me escuchan? O sea, se me acabó, pero... Ah, muy bien. El Estado laico es un Estado, claro, separado, ¿no? Pero sobre todo es un Estado, muchachos, que tiene libertad religiosa, ¿no? ¿No? Que tiene libertad religiosa, que mantiene, pues, libertad religiosa, ¿no? Es el Estado laico, ¿no? Ujú. O sea, obviamente, muchachos, obviamente que hay que tener en cuenta que hoy día, ¿no? Los estados buscan no tener influencia religiosa, ¿no? Eso es ese es el nacimiento de un estado liberal, ¿no? Un estado que la iglesia no presione para tomar decisiones políticas, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Clave entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Enano, ¿no, chicos? Enanito. Muy bien. Muy bien, muchachos. Continuamos. Nueve. ¿Qué marcamos en la nueve? Bien, chicos, ¿qué marcamos en la nueve? La B. A ver, chicos, Napoleón Bonaparte consolidó su poder político dice, en Francia tras la revolución al establecer un régimen que combinó principios revolucionarios con un gobierno autoritario, ¿no? Durante este periodo impulsó reformas económicas, jurídicas y políticas, además de lograr la pacificación interna y externa del país. A ver, chicos, Napoleón tenía dos problemas. Bueno, en realidad Francia, no Napoleón. Francia tenía dos problemas. El primero era el problema interno. Problema entre o sea, gobernaban en ese momento en el directorio, gobernaban los girondinos. Pero los girondinos, como te voy a repetir, chicos, era alta burguesía. O sea, eran gente que quería cambios, pero que querían cambios moderados, no querían cambios muy radicales. Entonces, ni los monárquicos estaban convencidos, ni tampoco los radicales, ¿no? Entonces, por esa razón es que con el problema interno se le sumaba todavía el problema externo. Y el problema externo era pues el problema de las coaliciones, ¿no? Se habían formado coaliciones, las cuales pues amenazaban, ¿no? Amenazaban el orden, ¿no? Amenazaban, chicos, el orden en lo que vendría a ser Francia, ¿no? Porque, o sea, las coaliciones se habían unido con la idea de no permitir que las ideas de la revolución se expandan, ¿no? Pero claro, si yo soy rey de Austria, no me conviene, pues, que mi pueblo
se empape con las ideas de, de Francia, ¿no? Porque Francia acaba de matar a su rey, pues muchachos. Si yo soy rey de Austria en esa época, estoy completamente preocupado, ¿no? Entonces, por esas razones es que las coaliciones empiezan a unirse para acabar con Francia. Entonces, los girondinos eran tibios, pues chicos, no eran ni chicha ni limonada, ¿no? Estaban como que ahí viendo el tema y por eso es que ellos terminan decidiendo, ¿no? Darle el poder a Napoleón porque Napoleón había tenido éxitos, ¿no? Había tenido ciertos éxitos. Ellos apoyan pues el golpe el 18 de Brumario, ¿no? El golpe de Estado que da Napoleón y que Napoleón pues toma posesión, ¿no? Del poder. Primero en el consulado. El consulado, recuerden que en el consulado hay cosas importantes como por ejemplo el Código Civil, chicos. Es ahí donde podemos ya ver completamente abolido el antiguo régimen, ¿no? Porque en la, en, porque chicos, en el Código Civil se ven los principios ya de libertad individual, ¿no? ¿Qué es la libertad individual, chicos? ¿Qué entiendes tú por libertad individual? ¿Qué entiendes tú, chicos, por libertad individual? Chicos, ¿qué entiendes tú por libertad individual? Muy bien, excelente, Cristel. El derecho que tú tienes de poder tomar tus decisiones, ¿no? O sea, tú eres libre de tomar tus propias decisiones, ¿verdad? Tú eres libre de poder decidir en qué religión profesar, dónde trabajar, por ejemplo, ¿no? A ver, chicos, ¿yo por qué estoy trabajando el día de hoy en Sabia? Pregunten, chicos, ¿ustedes creen que me están obligando? ¿Ustedes creen que me están amenazando? ¿Crees que mi Leticia está ahí con su, con una arma apuntándome para decirme, no, profe, tiene que editar, si no se nos va? Pestañeé, profe, profe, es una señal, SOS. Bueno, obviamente que no, pues chicos, ¿no? Yo estoy aquí por decisión propia, pues, porque ustedes me caen bien, porque disfruto mi trabajo, porque tengo muy buena relación con los que lideran el proyecto, ¿no? Me siento cómodo acá, ¿no? Tanto en el virtual como en el presencial, ¿no? O sea, eso es libertad individual, ¿no? ¿Es un regalo de qué? Un regalo de la Revolución Francesa, pues muchachos. Antes había un carácter no había libertad individual, ¿no? Había un carácter de toma de decisiones, ¿no? Bajo la figura del rey, ¿no? Chicos, es importante que ustedes entiendan eso, ¿ah? Es importante que ustedes puedan entender eso, chicos. Bien, ahora, ¿qué más, profe? El, por ejemplo, también te da el tema de la propiedad privada. ¿Por qué era importante, chicos, la propiedad privada? ¿Quién se beneficia con la propiedad privada, chicos? ¿Los agricultores se beneficiaban con la propiedad privada, seguros? No, los burgueses, pues chicos, claro. Es el burgués el que se beneficia con la propiedad privada. Porque el burgués, ¿qué quiere? ¿Qué busca el burgués? Invertir, ¿verdad? Claro.
¿Por qué yo no puedo, por qué no puedo, chicos, por qué yo no puedo mm, construir, por ejemplo, en la casa de mi suegro, por ejemplo, en el siguiente piso de mi suegro? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo construir ahí? Porque no es mío, pues chico, claro, pues no me pertenece, porque puede ser que en algún momento agarren y me digan, sabe qué, Franco? Muchas gracias por participar, ¿no? Claro, pues, muchachos, obviamente. Y yo me tengo que ir, pues, ¿no? No me voy a quedar, no voy a decir, no, esta es mi casa, ¿no? Me quedo pegado acá, no, no, obviamente que no. Tengo que aceptar. Entonces, para poder invertir necesitas qué cosa? Propiedad privada, pues, muchachos. Necesitas propiedad privada. Y obviamente la propiedad privada, y obviamente, chicos, la propiedad privada es parte, ¿no? De la revolución, ¿no? Que se entrega ahí con la revolución, ¿no? Bien, chicos, es importante darnos cuenta de eso, ¿eh? Bien, chicos, hasta aquí todo claro. Ese es el Código Civil de Napoleón, ¿no? Lo que Napoleón le da a Francia, ¿no? Napoleón le entrega a Francia eso, ¿eh, chicos? Ahora, después de eso, Napoleón consolida tanto su idea que Napoleón se corona emperador, ¿no? Se corona emperador y ahí es donde se da la gran expansión, pues, de las ideas ilustradas, ¿no? Porque Napoleón como emperador tiene victorias importantes, ¿no? Sobre todo la victoria contra la tercera coalición en Austerlitz, ¿no? Tiene el triunfo en la cuarta coalición, ¿no? Cuando lanza también, después invade el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Invade también España, ¿no? O sea, Napoleón se vuelve el amo y señor de Europa Occidental, ¿no? Salvo Inglaterra, que le había puesto un freno, ¿no? En el combate de Trafalgar, luego la campaña terrestre de Napoleón fue muy buena, ¿no? Así que la clave aquí sería, chicos, efectivamente la B, ¿no? Las acciones descritas, ¿no? Corresponden principalmente a la consolidación del consulado y la transición al imperio napoleónico, ¿no? Claro, lo de Napoleón se convirtió en un imperio, ¿no? Fuerte, ¿no? Poderoso. Bien, chicos, el Congreso de Viena. Ah, chicos, Napoleón cayó en dos batallas, ¿no? ¿Cuáles son las batallas que perdió? ¿Cuáles son las dos batallas que representan, chicos, la derrota de Napoleón? Claro, la batalla de Leipzig, muy bien, claro, la batalla de Leipzig. La batalla de Leipzig, ¿no? Y pues obviamente, muchachos, también aparece la batalla de Waterloo, ¿no? Recuerden que en la batalla de Leipzig, ¿no? Recuerden que en la batalla de Leipzig, también conocida como la batalla de las naciones, se unen pues para acabar con Napoleón, lo derrotan y luego lo mandan a la isla de Elba, ¿no? Por Italia, ¿no? Una isla italiana, ¿no? Donde lo van a tener ahí apresado a Napoleón, ¿no? Pues Napoleón escapa, ¿no? Escapa, retorna a Francia y Francia lo recibe pues con los brazos abiertos, ¿no? Y cuando Francia lo recibe con los brazos abiertos, Francia, ahí va a haber pues un tema de se va a dar, chicos, un gobierno breve nada más de Napoleón, ¿no? Conocido como el gobierno de los 100 días, ¿no? Y claro, Napoleón luego va a despertar pues la molestia de las potencias europeas y se van a ir a enfrentarse con él en Waterloo, ¿no? Y claro, en Waterloo va a caer Napoleón derrotado y ya va a ser llevado a la isla de Santa Elena, ¿no? Napoleón derrotado, chicos, ¿no? Finalizado pues el tema, ¿no? Del conflicto, lo que va a ocurrir es que Napoleón, ¿no? Va a terminar muriendo pues en la isla de Santa Elena, ¿no? Y ahí viene pues el Congreso de Viena ya establecido como tal, ¿no? Lo que busca el Congreso de Viena es darle cierto refuerzo a la Europa de ese momento, ¿no? Porque Napoleón había alterado el mapa europeo. Entonces, lo primero que hace el Congreso de Viena es volver al mapa anterior a la Revolución, ¿no?
sea, lo que se busca es hacer como que un borrón y cuenta nueva, ¿no? Como que Napoleón fue fue un problema, ¿no? Y que ese problema se elimina y se vuelve lo anterior, ¿no? Pero no va a ser así, ¿no? No va a ser así porque obviamente las ideas de la libertad ya habían llegado, ¿no? Y cuando llegan las ideas de libertad ya habían ideas consolidadas, ¿no? La gente había habido libertad, chicos, y por más que tú le quieras quitar a la gente su libertad, cuando la gente tiene o vive la libertad, pues va a ser muy complicado que quieran dejar de tener o de ejercer la libertad, ¿no? Ahora, el Congreso Civil tiene tres principios. El principio de legitimidad, o sea, significa de que tú, el, solamente habrá paz si tú respetas a tu rey soberano. Basa también el principio de intervencionismo, ¿no? Tú puedes intervenir ante problemas, ¿no? Y también el principio de solidaridad, ¿no? Apoyar a países que están sufriendo, pues, alguna revolución, ¿no? La intención es mantener el absolutismo, mantener la calma previa a la que se veía previa a Napoleón, ¿no? Así que, chicos, la clave efectivamente que es la B, ¿no? Defender el principio, el Congreso de se caracterizó por defender el principio del legitimismo, ¿no? Y restaurar las monarquías absolutas, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró Francia con gobiernos absolutos otra vez, chicos? ¿Cuánto tiempo? Chicos, cuánto dura los gobiernos absolutos en Francia? ¿Cuánto tiempo creen que dura, chicos? No, solamente ahí dura 15 años, ¿ah? Porque muchachos, después de 15 años, ¿no? Estalla otra vez la guerra, pues, de la revolución del 30, ¿no? ¿Se das cuenta? O sea, estalla la revolución del 30, ¿no? Y la cosa cambia, pues, ¿no? Y de nuevo, Francia va a vivir un proceso revolucionario, ¿eh? Bien, chicos. 11. La Santa Alianza fue un mecanismo político militar surgido tras el Congreso de Viena, con el propósito de preservar el orden conservador europeo, claro. Mantener el antiguo régimen, ¿no? Esto lo conforman tres países, bueno, tres reinos, ¿no? Austria, Prusia y Rusia, ¿no? Son estos los tres estados que lo conforman, ¿no? En relación con esta alianza, ahí se determina el valor de verdad de los bienes enunciados, ¿no? Uno, fue impulsado por el zar Alejandro I, con el objetivo de combatir a las monarquías absolutas falsas, ¿no? O sea, no buscaba combatir a las monarquías absolutas, ¿no? Buscaba apoyar a las monarquías absolutas, ¿no? Porque dice con el objetivo de combatir a las monarquías absolutas frente a las ideas liberales, combatir a las monarquías absolutas, mm, no, combatir las ideas liberales y apoyar a las monarquías absolutas, ¿no? Pero no combatir a las monarquías absolutas, ¿no? Falso. Dos, asumió el principio de intervención militar para reprimir movimientos revolucionarios que alteraran el orden europeo verdadero, ¿no? Claro, pues chicos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Buscaban reprimir, ¿no? Movimientos revolucionarios, ¿no? Que alteraran el orden europeo, ¿no? Por supuesto, los muchachos. Que a cualquier revolución que generara un problema para estos reinos se metían, ¿no? Creo que en América generó un problema, ¿no? Porque en América cuando se forma la Santa Alianza dicen, oye, pucha, que estos reyes en cualquier momento se enojan y quieren volver, o sea, se les da algo y vuelven a América, ¿no? Por eso que en América se crea la política Monroe, ¿no? América para los americanos, ¿no? Tres, estuvo integrada por todas las potencias
participantes del Congreso de Viena, incluyendo la Gran Bretaña. Falso. No, la Gran Bretaña no está presente, ¿no? Sobre todo porque la Gran Bretaña tenía otro tipo de estructura política, ¿no? La Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria y además también tiene una religión diferente, ¿no? No es católica el Estado inglés, ¿no? Bien, chicos, acá no hay clave, así que vamos a darle como clave la D. Ya vamos a poner aquí falso, verdadero, falso, ¿ya? Para que haya clavecita, ¿eh? Ujú. Así que clave, chicos, dedito, ¿eh? Dedito. Ujú. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Dudas, consultas, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que me digas, profe, todavía esto no se ha entendido. ¿Todo claro, chicos, hasta acá? Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Continuamos. 12. ¿Qué marcamos en la 12? La A dice, a ver, bien. Muy bien, dice la política Monroe se presentó como una política de defensa del continente americano frente a la intervención europea. Correcto. En relación con su contexto y objetivos reales, determinan los enunciados correctos. Ahí dice. Uno, surgió como propuesta a la posibilidad de intervención de la Santa Alianza para restaurar el dominio español en América. Sí, claro, ¿no? Claro, o sea, sí surgió como respuesta a la posibilidad de una intervención de la Santa Alianza para restaurar el dominio español en América, ¿no? Claro, o sea, había temor de que la Santa Alianza apoyara que los reinos europeos, ¿no? Vuelvan a tomar sus dominios, ¿no? Dos, proclamó los principios de no intervención y no colonización europea, ¿ya? A cambio del aislamiento estadounidense, no, esto es falso, pues chicos. O sea, lo que acordaron fue, Europa no se mete en asuntos americanos y América no se mete en asuntos europeos, ¿no? Pero cuando te dice aislamiento estadounidense, suena a que se perdió el contacto, pues, a que se perdió a que se perdió el vínculo. Yo te pregunto, ¿se perdió el vínculo, chicos? ¿Se perdió el contacto? No, pues, muchachos, no, obviamente que no. No, muchachos, no se perdió el contacto, ¿no? Se tuvo el contacto, o sea, no se aisló Estados Unidos. Lo que Estados Unidos es la no intervención en asuntos europeos, que es diferente, ¿no? Claro, que luego se rompe cuando Estados Unidos se mete en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por conveniencia propia de Norteamérica, pues no, porque Estados Unidos ve a una Europa que se desangra, ¿no? Y Estados Unidos se mete al final de la guerra en el año 1917, ¿no? Pero no es que esté aislada, solamente, no, o sea, no es que no tenga contacto con Europa, sí tiene contacto. Falso, ¿eh? Tres, expresó principalmente una política altruista de protección a las nuevas repúblicas latinoamericanas, ya. Altruista significa, chicos, desinteresado. O sea, Estados Unidos tuvo un desinterés, o sea, fue porque, Estados Unidos es buena gente. O sea, Estados Unidos como buena gente dice, ya, vamos a cuidar a los pueblos americanos. No, pues muchachos, obviamente que no. Hubo interés de por medio, pues. Claro está. Cuatro, respondió también al interés de Estados Unidos para asegurar su expansión económica y comercial en continente. Sí, claro, pues. Claro que sí, chicos, ¿ah? ¿Sabes qué personaje americano le tenía mucho, mucho respeto a los Estados Unidos y se preocupaba bastante por Estados Unidos? ¿Alguien sabe, chicos, cuál es este personaje?
¿Vale? Bueno, chicos, te comento que ese personaje era Simón Bolívar, man. Simón Bolívar tenía un, no temor, ¿no? Pero sí le tenía una preocupación a Estados Unidos porque consideraba que el proyecto federado norteamericano era un proyecto peligroso, ¿no? Que Estados Unidos en algún momento iba a querer tener el control de América, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, sí lo hizo, ¿no? Bueno, se equivocó, ¿no? Porque Estados Unidos no tuvo control de América, ¿no? Tuvo el control del mundo, ¿no? Así que la clave aquí sería 1 y 4, chicos. 1 y 4. Muy bien. Siguiente pregunta. 13. ¿Qué marcamos en la 13, chicos? Enano. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Enano también, ya, a ver. Chicos, ¿alguien recuerda por qué estalló la Revolución del 30? ¿Alguien recuerda por qué estalló la Revolución del 30? Muy bien, excelente, Andrea. Las ordenanzas de San Cloy, ¿no? Aprobadas por el rey Carlos X, ¿no? Que eran unas ordenanzas autoritarias, ¿no? Y que obviamente generó el rechazo, ¿no? El rechazo del pueblo, ¿no? Sobre todo de la burguesía. O se fueron a la revolución, a las jornadas gloriosas, ¿no? Del 27, 28, 29 perdón, 26, 27 y 28 de julio, ¿no? Donde derrocan al rey Carlos X, ¿no? E instauran, mejor dicho, un régimen diferente, ¿no? Instauran un régimen, chicos, de, de monarquía parlamentaria, ¿no? Monarquía constitucional. Y eligen como rey, ¿no? Al famoso rey burgués, ¿no? Al famoso Felipe de Orleans, ¿no? El rey burgués, ¿no? Y que pues cuando eso se da, ¿no? Cuando eso se da, el, se supondría, ¿no? Que todo iba a ir a marchar bien, ¿no? Pero el rey burgués era de la alta burguesía, bueno, chicos, era de la alta burguesía, ¿no? Era de la alta burguesía y pues los cambios que hace son cambios muy, muy pequeños, pero muy minúsculos, ¿no? Por esa razón es que al final y al cabo otra vez se va a estallar una revolución, ¿no? La del 48. Pero recuerden que la revolución del 48 es porque hay un tema de voto, ¿no? El voto censitario, ¿no? Los burgueses no querían que el voto sea para todos, o sea, se negaban al voto universal, ¿no? Querían que el voto sea censitario, o sea, un voto solamente para los que sabían leer y escribir, que obviamente de la alta burguesía, ¿no? Y la burguesía, entonces. Ante esto hubo gente que se fue en contra, ¿no? Y además también porque se agudizó la crisis de la patata. Empezaron las malas cosechas de patata, empezó la hambruna, ¿no? Y chicos, cuando hay crisis económica, cuando hay hambruna, por más que te caiga bien, te vas a ir en contra de él, ¿no? Así que chicos, efectivamente, aquí la clave es la E, ¿no? O sea, la revolución del 30 estalla porque quisieron volver a establecer el conservadurismo, ¿no? Quisieron volver a establecer un gobierno conservador, ¿no? Un gobierno, chicos, autoritario. Y era imposible, pues chicos, Francia ya había vivido libertad. Entonces, ¿tú crees que los franceses van a aceptar así fácilmente, chicos, el tema de las ideas absolutistas otra vez? Sí habían gozado de libertad, chicos, habían vivido en libertad. Imposible, muchachos, ¿no? Imposible. Así que, obviamente, este enunciado, chicos, es, bueno, mejor dicho, la respuesta a este enunciado es la E, ¿no, chicos? Muy bien. 14. La Revolución del 30 en Francia, en 1830 en Francia, constituyó la respuesta liberal al absolutismo. Rela- Indique la relación con este proceso. Identifique la o las alternativas correctas. Con relación a este proceso, identifique la o las alternativas correctas. Uno dice, los órdenes Sancloy profundizaron el autoritarismo de Carlos X al restringir libertades políticas y ¿no?
Sí, esto es verdadero, chicos, o sea, esto es verdadero. ¿No? Por ejemplo, una cosa que se da aquí es, eh, se censura la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, se limita el poder de la prensa, ¿no? También se disuelve la Cámara de Diputados, ¿no? Y además también, pues, ¿no? El derecho al voto, ¿no? Pero todo esto trae consigo de que el 27 de julio del año 30, ¿no? Reviente la revolución, ¿no? Con tres jornadas gloriosas, ¿ah? 27, 28 y 29 de julio. La sublevación popular parisina tuvo la participación masiva de sectores campesinos contrarios a la monarquía, falso, te cuento, ¿no? Son revoluciones liberales, pues chicos. El campesino es guiado por los intelectuales, no liberales. Tres, la abdicación de Carlos X permitió la instauración de una monarquía jurídica, contractual y parlamentaria. Sí, claro, ¿no? Que es la monarquía constitucional, la monarquía del rey Luis Felipe I, el rey burgués, ¿no? Luis Felipe de Orleans, ¿no? El rey burgués, ¿bien, chicos? Cuatro, el triunfo revolucionario consolidó el poder político de la alta burguesía en detrimento de la nobleza tradicional. Sí, claro. La alta burguesía, ¿no, chicos? Y recuerda, chicos, la alta burguesía son comerciantes, o sea, no quieren cambios muy, muy grandes, pues, ¿no? O sea, quieren cambios, sí, pero cambios acorde a lo que ellos quieren, ¿no? Porque ellos lo que quieren en verdad es tener el poder ahora, ¿no? Ellos no quieren, chicos, un cambio radical, ¿no? Bien, muchachos. Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Sí, claro. La sublevación parisina tuvo la participación masiva de sectores populares campesinos contrarios a la monarquía. O sea, lo que pasa es que cuando se suprime, chicos, el tema de los derechos, ¿no? No es el campesino el que se ve afectado, chicos. ¿Quiénes son los que se ven afectados con la supresión, por ejemplo, ¿no? De la prensa, con la supresión con la disolución de la Cámara de Diputados, por ejemplo? ¿Quiénes son los que se afectan con eso? ¿Es el campesino el que se ve afectado? ¿Es el campesino el que va a estar golpeado por esas decisiones? No, ¿verdad? O sea, no es el campesino, ¿no? Es el burgués, ¿no? O sea, la revolución, y además también, chicos, que París no es tierra, o sea, no es una tierra de cultivo, ¿no? ¿Qué es París? Una ciudad, ¿verdad? O sea, sería más población campesina o población urbana. Urbana, bueno, claro, urbana. Por eso es que este enunciado sería falso, ¿eh? Prueba entonces sería uno, 3 y 4, chicos. Dedito. Uno, 3 y 4, ¿eh? Siguiente, 15. La Revolución del 48 en Francia respondió a factores económicos, sociales, políticos e ideológicos. Al respecto, determine los enunciados correctos. Uno, la crisis económica de 1846-1847 agravó el descontento social y debilitó el régimen de Luis Felipe I. Sí, claro. La crisis de la patata, chicos. O sea, la crisis de la patata. Francia volvió a tener un problema agrícola. Volvió a escasear el recurso y obviamente tú puedes llevarte bien con un gobernante, ¿ah? Te puede caer lo mejor posible, pero cuando ese gobernante se mete con tus bolsillos, no importa de qué bandera sea, a ti, tú lo que quieres es que lo saquen por ineficiente. Y Luis Felipe I, chicos, el rey burgués, tuvo eso, ¿no? La crisis de la patata, sumada pues también a que él no quiso, chicos, cambiar el tema del voto, ¿no? El voto en ese momento era un voto censitario. ¿Qué significa eso? Un voto solamente para los que saben leer y escribir. Mientras que la gente pedía un voto universal, ¿no? ¿Por qué no se aprobaba el voto universal? Porque la alta burguesía iba a tener influencia, pues, ¿no? Iba a perder influencia, ¿no?
Dos, el rey mantuvo una política abierta que integró a la pequeña burguesía y el proletariado en el sistema económico falso, pues, chicos. No, si no, no hubiese reventado la revolución del 48, pues, ¿no? O sea, si hubiesen dejado que la pequeña burguesía y que el proletariado participen, pues no se hubiese tenido pues un levantamiento, ¿no? Se hubiese dejado tranquilo porque hubiese estado acorde a lo que querían ellos, ¿no? La burguesía y los obreros, ¿no? Tres, la negativa a ampliar el sufragio y a realizar reformas parlamentarias favoreció el estallido de la revolución. Sí, claro. Sí, chicos, hubo negativa al sufragio. Y la pequeña burguesía y el obrero quería voto universal, ¿no? Y ellos no, y la alta burguesía no querían. La revolución de febrero del 48 fue liderada por la clase obrera en contra de la naciente. No, falso. No, fue liderado por la pequeña burguesía, ¿no? Así que la clave aquí sería, chicos, uno y 3, ¿eh? 1 y 3. Bien, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta, algo que no te haya quedado claro? ¿Todo claro, chicos, hasta acá? ¿Sí? Muy bien, chicos, excelente. A ver, chicos, regálame un minuto mientras que haces las 16, ¿ya? Ve haciendo las 16, por favor, y regálame un minutito, por favor, si fueras tan amable. Muy bien, chicos, ¿qué marcamos en la 16? Chicos, debes recordar lo siguiente, ¿ya? La Revolución del 30 no solamente se quedó en Francia. La Revolución del 30, por ejemplo, también llegó a otras naciones, como por ejemplo Bélgica, ¿no? Bélgica se separó de los Países Bajos, de la que en esta época se llamaba Holanda, ¿no? Y también llegó a Polonia, ¿no? La cual va a ser golpeada duramente por Rusia, ¿no? Pero la Revolución del 48 va a llegar a más pueblos, ¿no? Por eso se llama la primavera de los pueblos. Y va a reventar justamente por lo que te dije hace un rato, ¿no? El rey Luis Felipe I, el rey burgués, ¿no? No responde a las demandas, pues, de la gente, ¿no? Y estalla la revolución, ¿no?
Ahora, se propagó rápidamente y tuvo un ideario democrático y nacionalista que le otorgó un alcance casi mundial, sí, verdadero. Claro, verdadero, chicos. Esto es verdadero. Ujú. Dos. En Italia y Alemania los movimientos revolucionarios consolidaron exitosamente la unificación. Pero chicos, la unificación italiana y Alemania y de Alemania es en esta etapa, es en esta época, 1848. ¿Es en el 48, chicos? No, ¿verdad? Es después. La unificación alemana e italiana es después, en la década del 70. ¿No? Ahí aparece el rey Víctor Manuel II, junto con Garibaldi en Italia, en los reinos italianos, y en Alemania aparece Otto von Bismarck, ¿no? Junto con el Kaiser Guillermo I. Pero eso viene después todavía, no, no viene aquí. Así que esto es falso. Tres, aunque fue derrotada en varios países, las monarquías se vieron obligadas a otorgar constituciones y no. Verdadero, chicos, ¿ah? Por eso ya el siglo XIX es el cambio de gobierno, ¿no? En los gobiernos absolutistas terminan cayendo, ¿no? Y comienzan a haber ciertas participaciones ciudadanas, ¿no? Bien, chicos, efectivamente la clave es la B, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Muy buen nivel. Siguiente, chicos, 17. ¿Qué marcamos en la 17? La D, ¿ya? A ver, dice. El conservadurismo fue una de las principales corrientes del pensamiento político del siglo XIX. En relación con sus fundamentos e ideas centrales, determina los enunciados correctos. Dice, uno, surgió como una reacción frente a los cambios radicales impulsados por el liberalismo y el socialismo. Ya, esto es falso, ¿no? Porque el conservadurismo es antes, ¿no? Es conservar, pues, los privilegios, ¿no? Eso nace en la Ilustración, ¿no? El conservadurismo es los que no quieren que la situación cambie, ¿no? Que quieren mantener sus privilegios. Quieren mantener el status quo, ¿no? Y obviamente ellos son los monárquicos, ¿no? Dos, defendió el principio de legitimidad monárquica y el respeto por las decisiones históricas como base del orden político, claro, verdadero. ¿Sabes por qué, chicos? Porque ellos consideran, pues, de que si no hay una autoridad la cual seguir, se puede generar un caos, ¿no? Cosa que pasó en Francia, ¿no? O sea, la Francia, chicos, de Robespierre, ¿acaso no fue caótica? ¿Fue o no fue caótica la Francia de Robespierre? Sí, pues chicos, claro. Dice que mataron 40.000 franceses, dicen, en la época de Robespierre, ¿no? O sea, obviamente, muchachos, es importante encontrar, ¿no? Que para los conservadores, ¿no? Se tiene que tener, pues, una serie de, de orden, ¿no? Y ese orden te lo garantizaba el reino. Muy bien. Sostuvo que la soberanía residía principalmente en los ciudadanos. No, falso, ¿no? No, el ciudadano no puede elegir, ¿no? El rey era conservar el poder, ¿no? Mediante mandato divino, ¿no? O al menos eso es lo que ellos defienden, ¿no? El mandato divino, ¿no? Por parte de la autoridad, ¿no? Cuatro, consideró la monarquía y la iglesia como pilares fundamentales para frenar, claro, sí, verdadero, ¿no? O sea, la iglesia era una de las instituciones fuertes del conservadurismo, ¿no? Los que defendían las ideas conservadoras eran muy cercanos a la iglesia, ¿no? Pues claro, ¿no? La iglesia representaba, pues, ¿no? La iglesia representaba a, a una institución también fuerte dentro del antiguo régimen, ¿no? Ujú. Así que chicos, la clave aquí efectivamente sería 2 y 4 de delito. Muy bien, chicos, hasta en un gran nivel, ¿ah?
18, ¿qué marcamos en 18? Muy bien, 18. La C dice, muy bien. Dice, la evolución del liberalismo en el siglo XIX representó distintas vertientes ya. Una cosa es el liberalismo doctrinario y otra cosa es el liberalismo democrático, ¿no? El liberalismo doctrinario hablaba de un voto, pero un voto limitado, ¿no? De un voto censitario, de un voto solamente para gente que sabía leer y escribir, porque no todos estaban preparados para ejercer un voto, ¿no? Así que la uno iría con la A, ¿no? El liberalismo democrático va al sufragio universal, ¿no? A que todo debe estar, pues, controlado por a que todo debe estar controlado por el Estado, perdón, a que todos deben participar, ¿no? No importa tu clase social, todos deben participar, ¿no? Y limita los derechos, obviamente, el liberalismo doctrinario, pues, ¿no? No todos pueden participar porque no todos están preparados según lo que plantea la doctrina o lo que dicen, pues, los autores eh, académicos, ¿no? Así que sería 1A, 2B y 3C, ¿no? Y perdón, y 1C. Casita, chicos, muy bien, casita. 19. Durante el siglo XIX, para la redundancia, el nacionalismo se manifestó según el contexto de cada estado. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, en estados plurinacionales, el nacionalismo actuó como fuerza centrífuga. Sí, esto es verdadero. ¿Qué significa lo centrífuga? Que del centro de una nación, de un estado, este estado anexaba a los demás, ¿no? O sea que desde el centro de un estado, ¿no? Se iba a anexar a todos los demás, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hizo el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano agarró, ¿no? Y había plurinacional porque habían bastantes culturas, ¿no? Habían ortodoxos, por ejemplo, ¿no? Habían musulmanes, ¿no? Habían católicos, entonces lo que hace el Imperio Otomano es ir conquistándolos bajo el liderazgo de ellos, ¿no? El nacionalismo centrípeto buscó unir pueblos culturalmente homogéneos, y eso es verdadero, ¿no? El claro ejemplo acá es Italia y Alemania, ¿no? ¿Por qué Italia y Alemania se juntan? Porque ambos sostienen un principio. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué Italia se une? Los reinos italianos se unen. ¿Por qué los reinos alemanes se unen? Porque tienen una cultura en común, un antepasado en común, ¿no? Los italianos habían sido parte del Imperio Romano, ¿no? Eran reinos que hablaban italiano, ¿no? Que tenían también el latín, que eran católicos, ¿no? Y el Imperio, perdón, y Alemania pasaba lo mismo, ¿no? Habían sido el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Hablaban el mismo idioma, ¿no? Tenían la misma cultura. Entonces, el nacionalismo centrípeto habla, pues, de unir a estados similares, ¿no? Homogéneos, ¿no? En cultura, ¿no? ¿Mm? Tres, la unificación de Italia y Alemania es un ejemplo de nacionalismo centrífugo, no, es centrípeto, ¿no? Porque son homogéneos, ¿no? ¿No? Es centrípeto, ¿no? No es centrífugo, porque no es que conquiste un pueblo, no es que Prusia conquiste a todos, ¿no? No es que el reino de las dos Sicilias, por ejemplo, conquista a todos, no, no. Son, son estados que se van a unir, ¿no? Por un tema de homogeneidad cultural, ¿no? De similitud cultural, ¿no? Pero no es un tema de invasión. Los imperios austrohúngaros, el imperio austrohúngaro y turco otomano son ejemplos de nacionalismo disgregador. Sí, claro, ¿no? Disgregador significa, pues, ¿no? Disgregar que va a ir eliminando, ¿no? Las otras culturas y va a imponer la cultura central, ¿no? El imperio austrohúngaro, recuerden de que va a existir junto con el imperio otomano hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego de eso van a terminar siendo derrotados y disueltos, ¿no? Hoy por hoy Austro-Hungría ya no existe, ¿no? Es Austria por un lado y Hungría por otro, ¿no? Pero ya no es el imperio austrohúngaro. Mientras que el imperio otomano ya tampoco existe, ¿no? El imperio otomano es la actual Turquía, ¿no? Y esto va a ser consecuencia, pues, de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Así que la clave sería dedito, chicos. ¿Ah? Muy bien, ¿ah? Muy bien, dedito. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿eh? Y por último, según Karl Marx, la solución de la cuestión obrera requiere una transformación radical de la sociedad.
al respecto, la alternativa compatible sería que sí. Chicos, a ver, pregunta, chicos, pregunta. ¿Qué tipo? Hay dos tipos de socialismo, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de socialismo, chicos? Utópico y científico, muy bien. ¿El utópico qué te dice? ¿Qué te dice el socialismo utópico, chicos? Claro, no, claro, o sea, es la desigualdad mediante el medio pacífico, ¿no? O sea, lo que se habla en realidad es de que se puede resolver la desigualdad, ¿no? De una manera armoniosa entre el burgués y el obrero, ¿no? O sea, eso es lo que ellos plantean, ¿no? Que el burgués y el obrero se pueden, ¿no? Se pueden llevar bien, ¿no? Pueden terminar desarrollando pueden, ¿no? Desarrollar una buena convivencia, ¿no? Cosa que, chicos, para serlo muy serio es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? El burgués no va a querer dejar de ganar, pues, chicos. O sea, te digo algo claro, ¿no? El burgués no, o sea, el burgués, mm, no puede, ¿no? El burgués no puede, hacer que gane lo mismo que el obrero, ¿no? Porque el burgués pone la plata, pues el burgués no va a querer renunciar a eso. Y el obrero tampoco está dispuesto pues, a invertir, ¿no? Además, tampoco el obrero está preparado para dirigir, ¿no? Una cosa es ser obrero y otra cosa diferente es saber dirigir una empresa, ¿no? Cosa distinta. Entonces, y eso no iba a funcionar, ¿no? Recuerda que aquí destaca Owen, ¿no? Owen es el que destaca acerca del colectivismo, ¿no? Del cooperativismo, ¿no? Cosa que ha fracasado en varias oportunidades cuando se ha intentado aplicar, ¿no? Y por otro lado está Marx, ¿no? Marx sí habla de que la relación pacífica no se va a dar, es una utopía, ¿no? Por eso es de que el mecanismo es mediante el conflicto, ¿no? Por eso es que Marx hablaba acerca de la lucha de clases, ¿no? El conflicto se va a desarrollar mediante el levantamiento armado, ¿no? Eso es lo que ellos plantean, ¿no? El levantamiento armado por parte, ¿no? Por parte, chicos, del obrero, ¿no? La lucha armada, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Por eso ellos querían llegar a la dictadura del proletariado, ¿no? Y una vez que eso se dé, ¿no? La nacionalización de los medios de producción, ¿no? Y luego, pues, que formen parte, ¿no? De del obrero, ¿no? Que sea el obrero, la dictadura del proletariado, ¿no? Y que luego va a traer consigo al famoso comunismo, ¿no? Esas ideas, muchachos, van a tener mucho eco en el siglo XIX, ¿ah? Muchísimo eco. Si hoy día, por ejemplo, yo en clase te digo, imagínate que yo te diga en clase, muchachos, ¿no? Levantamiento armado, ¿no? Lucha de clase, pucha, que será para que la gente, muchachos, me llame a la policía, pues digo, pucha, que el profe está con la apología, ¿no? Porque obviamente, pues hoy día de hoy no, eso no está tan bien, ¿no? Pero muchachos, en la época del siglo XIX, eso fue muy común, ¿eh? Eso fue muy común, ¿eh? Las revoluciones, como por ejemplo la de Rusia, la revolución cubana, ¿no? La revolución china, etcétera, fueron en realidad pues muy frecuentes, ¿no? Es más, debes recordar también, ¿no? Que cuando se da ese proceso, ¿no? de tomar las ideas de Marx, ¿no? Y llevarlas a la lucha armada, ¿no? Acá en América Latina tiene demasiada injerencia, ¿no? Aquí hubo movimientos guerrilleros, ¿no? Que fueron pues acusados también de terrorismo por la violencia que generaron, ¿no? Así que la clave, ¿cuál sería, chicos, acá? ¿Cuál sería la clavecita? Claro, claro, sí, claro, Sendero aplicó pues lo del socialismo científico de Marx, ¿no? Aplicado bajo el modelo chino, ¿no? Claro, es la escena, chicos, muy bien. Ujú. Muy bien, muchachos. Bien, chicos, entonces de esta manera terminamos la sesión del día de hoy.